Esta nueva preocupación económica tiene una fecha y fue el 5 de agosto de este año, cuando Standard & Poor's, por primera vez en su historia, degrada la calificación de la deuda soberana de los Estados Unidos. La baja de AAA, que es la máxima calificación que existe, a AA positivo. Y las razones que cita Standard & Poor's pues son más políticas que económicas. Dice Standard & Poor's, nos preocupa mucho que esté endeudado el endeudamiento de 9 billones de dólares, de 9.3 billones de dólares de los Estados Unidos. Y acá estoy utilizando el billón, como lo utilizamos en español, que quiere decir 9 más 12 ceros, ¿no? O sea, son muchos ceros, evidentemente. Y lo que quería Standard & Poor's era un programa para bajar la deuda de Estados Unidos en 4 billones. La verdad es que el Congreso y el presidente de Estados Unidos no se ponen de acuerdo en un proyecto de esta magnitud y le bajan la calificación. Ahora, fíjense ustedes lo que pasa al bajarle la calificación, y para entender esto primero tenemos que ver esta gráfica donde está precisamente la deuda de los Estados Unidos, que como ustedes pueden ver, sí es cierto que ha crecido de manera exponencial, sobre todo a partir de que entre el presidente Bush a la presidencia. Pueden ustedes ver este crecimiento importante en la deuda de los Estados Unidos, entre otras cosas por esta barbaridad de ir a 2 guerras y al mismo tiempo bajar los impuestos. Si uno gasta mucho y está en guerra, pues, y baja al mismo tiempo los impuestos, pues lo único que hace es endeudarse más. Ahora, no hay duda de que ha subido mucho la deuda pública en Estados Unidos, como les digo, ha alcanzado 9.3 billones de dólares. Pero si lo ven como proporción del tamaño de la economía, que es la gráfica de abajo, todavía no alcanza los niveles máximos que llegó a tener ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Más o menos ahorita la deuda externa de Estados Unidos es el equivalente a lo que produce Estados Unidos durante un año, esto que llamamos el Producto Interno Bruto. Entonces, realmente la pregunta es si están sobreendeudados los Estados Unidos. La respuesta es sí, pero no están más endeudados que en otras épocas. Entonces la pregunta es por qué les bajaron la calificación de la deuda. Y bueno, fíjense la tontería que hace Standard & Poor's, otra tontería, por cierto, otra más en su larga historia, al bajarle la calificación. ¿Qué sucede? Bajan la calificación Standard & Poor's, en ese momento la gente se asusta, vende sus acciones, vende muchos bonos y el dinero se va a lo que se llama los paraísos, los instrumentos de bajo riesgo, que son el oro, el franco suizo y los bonos del Tesoro americano. Entonces quiere decir que la baja en la calificación de los bonos del Tesoro americano acaba generando una mayor demanda por los bonos del Tesoro americano. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y por qué ocurrió esto? Bueno, la respuesta tiene que ver no tanto con si Estados Unidos va a dejar de pagar los intereses y el capital de su deuda, cosa que nunca va a ocurrir, nunca, se los aseguro, porque en los Estados Unidos la deuda está denominada en dólares. Los Estados Unidos tienen un aparatito que se llama computadora, en donde aprietan unos botoncitos y crean todo el dinero, todos los dólares necesarios para pagar su deuda. Antes se decía que ponían a imprimir los billetes, ahora ni siquiera es necesario imprimir los billetes, es dinero electrónico. Pues mientras tengan esa capacidad de señoraje, esa capacidad de producir todo el dinero que sea, pues van a poder pagar todas las deudas. Imagínense que las deudas que tuvieran, ustedes también produjeran el dinero para pagar esas deudas, pues siempre van a poder pagar. No, el tema no es si Estados Unidos va a dejar de pagar. El tema que tiene preocupado a los economistas, a los mercados, tiene que ver con el crecimiento en Estados Unidos. Fíjense ustedes, en esta parte de la gráfica pueden ustedes ver cómo Estados Unidos durante 2008 y 2009 vivió una de sus peores recesiones.
De hecho, la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30. Y aquí la vivimos igual. Fue una recesión espantosa. Por ahí alguien se persinó, no sé si tengo que ver con eso de la recesión, pero en fin. La buena noticia es que en los Estados Unidos la economía de Estados Unidos volvió a crecer y lleva 7 trimestres consecutivos en donde la economía está creciendo. ¿Sí? El problema es que si ven estas dos barritas, las últimas que se han medido, ya son barritas más chiquitas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sabemos? Que la economía de Estados Unidos se está desacelerando. Sigue creciendo, pero se está desacelerando. Permítanme aquí hacer una comparación. Hagan de cuenta que la economía es como un tren. Ese tren puede ir hacia adelante, o puede pararse, o puede ir hacia atrás. Lo que estamos diciendo es que la economía de Estados Unidos sigue creciendo, sigue hacia adelante, pero a una menor velocidad. ¿Sí? Eso es lo que ha ocurrido. Y el otro problema que tenemos tiene que ver con la creación de empleos. Fíjense ustedes, a pesar de que la economía de Estados Unidos ha venido creciendo, el desempleo se ha mantenido entre 9 y 10%. Quiere decir que está creciendo la economía, pero no está produciendo empleos en Estados Unidos. Lo cual quiere decir que las empresas que durante la crisis se quitaron toda la grasita que tenían en materia de empleo, se quedaron flaquitas las empresas, ¿no? Hagan de cuenta, pues ya no están volviendo a engordar en materia de empleo. Y por eso vemos que las empresas están teniendo buenas utilidades. El problema es que no están generando empleos. Y hay un problema que explica, esto en parte explica por qué la economía de Estados Unidos está creciendo menos, pero lo más importante tiene que ver con esta gráfica, que es la confianza del consumidor. ¿A qué me refiero? Cada mes el Conference Board va y hace una encuesta a los consumidores y les pregunta qué tal está su ánimo para comprar una lavadora, para pedir un préstamo para un coche, etcétera. Y calculan la confianza del consumidor. Si la confianza del consumidor está por arriba de 100, quiere decir pues, que hay confianza, que la gente cree que las cosas están bien y que quiere consumir. Si la confianza del consumidor está por abajo de 100, quiere decir que la gente tiene desconfianza y no quiere consumir. Vean ustedes cómo durante la crisis la confianza del consumidor estaba por los suelos. Ahora, con la recuperación en Estados Unidos se ha venido subiendo la confianza del consumidor, pero no ha llegado a 100, se mantiene relativamente baja. ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores americanos están asustados, no tienen confianza. Y cuando no hay confianza del consumidor, no hay consumo del consumidor. Y resulta que el 70% de la economía de Estados Unidos, ¿sí?, la explica el consumo. ¿Sí? O sea, el gran motor de la economía de Estados Unidos es el consumo. Y bueno, todos los que hemos tenido el privilegio de ir a Estados Unidos pues sabemos que sí les gusta consumir a los estadounidenses, ¿no? Sí sacan la cartera y están consumiendo. Si esos dejan de consumir, pues no sube la economía. Por lo tanto, pues las predicciones del crecimiento en Estados Unidos han venido cayendo en los últimos días. De hecho, por ejemplo, el mismo día que anuncia Standard & Poor's que va a degradar la calificación de la deuda, el banco Scotiabank, que es un banco canadiense, baja las previsiones de crecimiento de Estados Unidos, lo baja a 1.8 para el 2011 y a 2.5 para el 2012. O sea, aquí ya hay un hecho de que nos están diciendo todas las variables, que el tren se está desacelerando. Eso es un hecho. Ese tren llamado Estados Unidos se está desacelerando. La pregunta es si se va a parar, ¿sí?, e incluso si se va a echar para atrás. Si se echa para atrás, quiere decir que entramos en recesión, que la economía se contrae, se hace más chiquita. Bueno, ¿cómo podemos saber
ustedes saben que el futuro pues es una cosa complicada de pronosticar, ¿no? Digo, están los profetas, están los magos, está Walter Mercado, está mucha gente que trata de pronosticar qué va a pasar en el futuro. Los académicos hemos aprendido que la mejor manera de pronosticar el futuro es dejando que ustedes, la gente, apuesten, que con su dinero le metan una lana para tratar de apostar si va a suceder algo o no. Imagínense que va a jugar el Barcelona contra el Atlas, ¿sí?, en un evento futuro, y yo les pregunto quién va a ganar, ¿no? Y ustedes dicen pues que el Atlas, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, pues yo les apuesto todo lo que ustedes quieran de que va a ganar el Barcelona. Yo quiero ver quién va a ser el valiente que va a venir a apostarme a favor del Atlas. Muy probablemente el momio va a ser muy favorable al Barcelona y por lo tanto esa predicción nos va a decir la apuesta que hay grandes probabilidades de que gane el Barcelona, ¿ok? Bueno, afortunadamente con el internet hoy hay mercados de apuestas muy amplios en el mundo de varias cosas. El más importante de ellos es un sitio de internet que se llama Intrade. Intrade tiene dos apuestas ahorita: si va a haber recesión en Estados Unidos en el 2011 y si va a haber recesión en Estados Unidos en el 2012. Y como ustedes pueden ver, la probabilidad, antes de que le degradaran la deuda a Estados Unidos, la probabilidad de que hubiera una recesión estaba en 5 o 6%. Después se sube hasta el 40%. Y al día de hoy estaban dándole un 13% de probabilidad de que haya recesión en Estados Unidos en el 2011. ¿Sí? Es decir, en días pasados se puso muy turbulento y la gente pensó sí va a haber recesión en Estados Unidos en 2011. Ahorita ya vuelve a bajar a 13%. En donde sigue alta o más alta la probabilidad es para el 2012. Ahorita le están dando una probabilidad del 35% los apostadores de que haya recesión en Estados Unidos. Entonces, ahí estamos. Esas son las probabilidades de que haya recesión en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de Estados Unidos? Bueno, pues porque nosotros, México, en el 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, México, hagan de cuenta que fue un tren que lo engancharon a la máquina de Estados Unidos, al tren de Estados Unidos. Hagan de cuenta que nosotros somos el cabús de los Estados Unidos. Lo que más explica el crecimiento económico en México en los últimos años es nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, si te enganchas a ese tren y ese tren va para adelante, pues padrísimo. Si ese tren se para, pues tú también te paras, y si ese tren se echa para atrás, pues tú también vas para atrás. Y por eso, ¿se acuerdan la gráfica de crecimiento económico en Estados Unidos? Bueno, pues es igualita la gráfica de crecimiento económico de México. Cuando Estados Unidos cae México. Cuando Estados Unidos se recupera, México se recupera. Son prácticamente iguales. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que nuestra economía, de hecho, está integrada a la economía de los Estados Unidos. ¿Sí? Por desgracia, no hemos podido ponerle otros motores de crecimiento a la economía. Por cierto, ustedes que son un sector que trabaja en la economía, en el mercado interno, tienen grandes oportunidades, ¿no?, de sustituir o de ponerle ese motor siempre y cuando haya otras políticas públicas de las cuales pues, podríamos hablar toda una conferencia más, pero lo importante ahorita es la alerta para la economía mexicana es que si los Estados Unidos efectivamente, bueno, eso ya lo sabemos, que ya se desaceleró, México se va a desacelerar. Pero si Estados Unidos entra en recesión, México va a entrar en recesión, yo no tengo la menor duda. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno, pues ya las vimos, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, cada mes el Banco de México hace una encuesta entre expertos economistas y le pregunta cuál es el principal factor que limita el crecimiento económico de nuestro país. Durante todo el primer semestre de este año, la principal respuesta eran los problemas de inseguridad pública.
Sin embargo, los 2 últimos meses las respuestas ya más importantes son la debilidad del mercado externo y la economía mundial y la incertidumbre en la situación financiera internacional. Quiere decir que ahora lo que nos está preocupando es esa incertidumbre en Estados Unidos, incertidumbre que se ha reflejado en los mercados internacionales financieros. Ahora, ¿qué tan mal nos va a ir con esta desaceleración? Bueno, primero que nada yo quiero decirles que a mí yo estoy confiado en que México va a ser de los países que menos les va a afectar. Primero que nada porque, a diferencia de los Estados Unidos, cuya deuda es del 100%, México tiene una deuda pública que equivale al 33% de lo que producimos al año, del tamaño de nuestra economía, de nuestro Producto Interno Bruto. Estamos muy poco endeudados en dólares. Tenemos en dólares y en pesos, relativamente a otras naciones, vean ustedes Italia, Irlanda, etcétera, Francia, están mucho más endeudadas que México. De hecho, de la deuda denominada en dólares, lo que debemos en dólares, hoy con las reservas que tiene el Banco de México, que son 130,000 millones de dólares, las podríamos pagar sin ningún problema y todavía nos sobraría dinero. Es decir, tenemos ya los dólares para pagar nuestra deuda externa pública. Incluso con los 130,000 millones de dólares más 70,000 dólares que tiene México en un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, del cual puede echar la mano, hagan de cuenta que es una tarjeta de crédito y en cualquier momento la podemos usar, una tarjetota de crédito con 70,000 millones de dólares, quisiera cualquiera tenerla, ¿no? Sumamos entre lo que tenemos en reservas y este préstamo, 200,000 millones de dólares, ¿sí? Esto quiere decir que cualquiera que quiera especular en contra del peso mexicano, de los bonos mexicanos denominados en pesos, en dólares, pues se va a enfrentar a un jugador muy poderoso que tiene muchas fichas, que es México. Entonces, en ese sentido, la verdad es que sí, efectivamente estamos blindados. No obstante, también ya vemos, y los indicadores adelantados, compuestos, que calcula el INEGI para ver cómo viene el crecimiento económico, lo que nos demuestran es que tuvimos un ciclo importante de crecimiento económico durante el 2010, y 2010 la verdad fue un muy buen año, incluso este primer semestre del 2011 también fue un buen año, un primer semestre, perdón, pero lo que estamos viendo es que ya se desaceleró, o sea, ya estamos en ese tren también mexicano, el cabucito mexicano, también al igual que el tren americano se está desacelerando. Y en este sentido, bueno, pues ya también hay revisiones de cómo va a crecer nuestra economía este año y el año que entra. Los más pesimistas creen que vamos a crecer entre el 3.5 y 4%, digamos, este año, y el año que entra entre 2.5 y 3%. Esos son los más pesimistas. Los más optimistas, los pronósticos más optimistas hablan de que efectivamente este año crecemos al 4% y el año que entra podríamos estar creciendo entre el 4 y el 4.5%. Sí han cambiado estos pronósticos de lo que pensábamos a principios de año, pero también vean, todo el mundo está pronosticando que la economía mexicana va a seguir creciendo. Desaceleradamente, pero va a seguir creciendo. Entonces, para terminar con el tema económico, pues hay nubarrones, hay turbulencias, nos preocupa lo que podría pasar en Estados Unidos para nosotros. Por supuesto no hablé de Europa, si quieren ahorita en las preguntas podemos hablar más de Europa. A mí me preocupa mucho más los Estados Unidos porque nosotros, como les digo, estamos en ese tren de la economía americana. Entonces, ahí está, vamos a llegar en un año más complicado de lo que pensábamos el año que entra en el 2002.